Muy buenas tardes, soy el doctor Irán Castellanos Figueroa y en esta ocasión les voy a realizar un video educativo sobre el concepto, naturaleza jurídica y características del litigio estratégico. El litigio estratégico es concebido como una herramienta para que a partir de un caso común y corriente, una simple pretensión, una litis cotidiana, pueda convertirse en un caso ideal para transformar el derecho. Es un tipo de litigio diseñado para alcanzar objetivos que rebasen el interés del cliente en lo particular y a través del mismo promover cambiar la ley o en su aplicación de modo que tenga un impacto en la sociedad dentro del margen que el sistema jurídico y el de impartición de justicia establecen. La judicialización de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos con la finalidad de impulsar la implementación de soluciones tanto para las personas directamente afectadas, así como para el resto de colectivos en situación de vulnerabilidad. Mediante la presentación de casos paradigmáticos en los tribunales, incidir en las políticas públicas, promoviendo cambios sociales e intentando que la reforma política o institucional de relevancia, o por lo menos poner una determinada cuestión en la mesa de discusión o en la agenda política pública. El litigio estratégico puede brindar resultados innovadores. No existen límites. Algunos aspectos que deben tomarse en consideración antes de presentar un caso de litigio estratégico en derechos humanos serían los siguientes. Determinar cuándo existe una problemática legal de interés social. Si el caso representa una grave violación a los derechos humanos. De igual manera, el impacto que pudiera tener el caso en la jurisprudencia local. Si la decisión que emita el tribunal correspondiente tendría un efecto social o de interés general, creando un precedente para otros casos de la misma naturaleza. Si el tema objeto de litigio será comprendido por los medios de comunicación y el público. Si existe también la posibilidad de atención y apoyo en los medios de comunicación y en la sociedad civil. De igual manera, hay que puntualizar en el aspecto de que si los tribunales son imparciales o independientes. Entonces, otro punto interesante sería, o relevante, determinar el litigio o si el litigio va a ser la única vía factible para lograr el objetivo o si existen otros medios, pues como podríamos hablar de campañas, de promoción, educación, que puedan arrojar mejores resultados a un menor costo y en menos tiempo. A tales fines, se debe de considerar, entre otros, la problemática jurídica a presentar en ocasión de litigio estratégico, como son las condiciones, interés del cliente o la víctima, la parte demandada, las pruebas disponibles, el contexto político, social y cultural del país, los costos del proceso y si existe necesidad de asociarse el tribunal más idóneo, los intereses nacionales y los intereses internacionales en torno al caso. En el litigio estratégico de derechos humanos debemos atender las siguientes pautas. La primera, que sería la identificación del problema jurídico en derechos humanos. O sea, saber si es un problema legislativo, gubernamental o social. El demandante o víctima, que sería el segundo punto. ¿Por qué? Porque la demanda puede ser interpuesta en representación de una víctima o por una colectividad de demandantes o víctimas. Como punto número 3 debemos atender la parte demandada o parte contraria.
porque podría ser una persona física o jurídica, pública o privada. Normalmente en los casos de litigación estratégica en derechos humanos se requiere la intervención del Estado. Como punto 4 que debemos de atender es el perfil de la o el abogado. Se deben tener cualidades no solo profesionales, sino personales específicas, pues se trabaja con el corazón, comprometido con una causa justa y social. En el quinto punto que debemos de atender son los gastos legales y costos del proceso, ya que estos son muy onerosos. Más aún si se trata de víctimas colectivas o bien si el litigio es llevado a un ámbito internacional. Los costos y gastos consisten en gastos corrientes en el ejercicio, como serían copias y otros gastos de oficina, traslados, gastos judiciales, así como impuestos de escritos y audiencias, retiro de sentencias, gestión de documentos y pruebas, así como gastos de viaje, viáticos, al interior y a diferentes comunidades, honorarios de abogados, abogados subcontratados, expertos y de entidades que realizan los reportes de datos estadísticos. La forma más común de obtener todo este financiamiento es a través de patrocinadores nacionales o internacionales. También un conjunto o pool de oficinas de abogados podría asumir estos gastos y costos. Otro punto sería la estrategia del caso como número 6, en donde ya va a venir la planificación de la estrategia, analizar el tribunal que sea competente y apropiado, el aspecto probatorio, la prescripción y el tiempo que nos vamos a llevar. En el punto 7 tenemos las estrategias complementarias, que en este caso es la incidencia y medios de comunicación, como solicitudes presentadas por terceros que estén interesados en el tema. Como número 8 serían las contingencias. Esto lo debemos de tener también muy en cuenta. ¿Por qué? Porque durante el proceso nos podemos encontrar o se puede dar el caso que el demandante haya fallecido, se encuentra encarcelado, sufra incapacidad mental, su seguridad personal esté amenazada o se encuentre desaparecido o se dé un tema de una negociación. Y por último, como punto 9, tenemos las acciones de postlitigio, como lo son las campañas, la promoción, educación o una combinación de estas actividades. En conclusión, podemos decir que el litigio en derechos humanos constituye un medio, pero no un fin en sí mismo.